Gracias. Con el permiso de la presidencia y de la mesa directiva, hablo a nombre de la bancada feminista, de mis compañeras Desiree Ángel Rocha y Marta Ortega y su servidora. Gracias. La paridad es un principio constitucional que de manera práctica y concisa significa igualdad política entre mujeres y hombres. Y es una medida que se ha implementado para garantizar la incorporación de las mujeres en los espacios de decisión. Su incorporación en nuestras normas ha sido algo histórico que vino a cuestionar las relaciones de poder, pero también vino a redistribuirlas. Por ello, hablar de paridad significa hablar de transformación profunda, porque trastoca nuestra cultura y también eso conlleva muchas resistencias. Hay que reconocer que este principio, como lo conocemos ahora, y los derechos políticos que de ello derivan, no fueron otorgados por voluntad. Es el resultado de un proceso de lucha de muchas mujeres y desde la calle y desde las instituciones. En nuestro país incluso se puede equiparar con la reforma para el reconocimiento del derecho al voto, que por cierto el próximo lunes 17 de octubre conmemoramos. Este principio de paridad se incorporó en nuestro marco legal hasta el 2014, año en el que fue incluido formalmente en nuestra Constitución, haciendo obligatorio la postulación de candidaturas, si recordamos el 50-50. Después este principio se consolidó en la reforma más reciente, la del 2019, conocida coloquialmente como paridad en todo, mediante el cual se buscaba garantizar que la mitad de los cargos de decisión también fueran para mujeres en los 3 niveles de gobierno, en todo el poder público, en los 3 poderes de la Unión, así como en los organismos autónomos. Es decir, el principio de paridad evolucionó de la parte meramente electoral para pasarlo a la integración de los espacios de decisión. Dichas reformas han dado como resultado que hoy tengamos 9 mujeres gobernadoras, prácticamente las mismas que hemos tenido en toda la historia en nuestro país. Tenemos los congresos, todos prácticamente son paritarios. Sin embargo, el principio de paridad pareciera que se quedó solamente en la parte electoral, de representación popular, porque esta no se ha trasladado a los espacios de decisión, es decir, a los gabinetes, ni siquiera donde tenemos gobernadoras. Sin embargo, el principio de paridad, como lo decía, se quedó en esa obligatoriedad, solamente lo electoral, el 50-50, y no se trasladó a los cargos de decisión, donde es evidente la ausencia de mujeres en los gabinetes estatales y municipales. Y aunque la ley no lo diga explícitamente, el hecho de que los gabinetes sean paritarios y en consecuencia la estructura administrativa, hay un principio constitucional, el principio de paridad, que debería de haberse observado ya de manera progresiva, por supuesto con sus honrosas excepciones. Quiero recordar, por ejemplo, el gabinete, creo que de Sonora es paritario, el del gobierno federal en un principio fue paritario, después se tornó más desequilibrado. En el caso, por ejemplo, de Guanajuato, hay que destacar el caso de León, que hasta la última información que nos envió la Comisión de Igualdad era un gobierno paritario. Por eso, hoy venimos, la bancada feminista, a proponer que en la ley se establezcan los gobiernos paritarios. Para explicar el origen de esta propuesta es necesario remontarnos a la reforma del 2019, el artículo 41 constitucional, donde se especificó también que se debería de observar el principio de paridad en los nombramientos de las personas titulares de las dependencias del gobierno federal y sus equivalentes en los estados. Y con la finalidad de darle efectividad a este dispositivo constitucional, en los transitorios se estableció que quienes tomaran posesión de su encargo en el proceso electoral federal siguiente, es decir, del 2024, tendrían que observar este principio de paridad, así como en las legislaturas, en las entidades federativas, y los congresos tendrían que hacer sus adecuaciones. Este congreso
hizo lo propio. En agosto del 2020 fue publicada la reforma a nuestra Constitución, donde en el artículo 80 generaba la obligatoriedad de observar el principio de paridad en los nombramientos de las personas titulares de las dependencias del Poder Ejecutivo. Sin embargo, delegó esta atribución a la ley en la materia, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, señalando en un transitorio que esta ley tendría que ser reformada en el plazo de un año y así regular los nombramientos de las personas titulares de las dependencias de la administración pública estatal. Sin embargo, el periodo señalado ya se cumplió. Este Congreso está siendo omiso con lo que mandata este transitorio de nuestra Constitución, por lo que nace esta iniciativa para regular en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo las formas y las modalidades en las que se debe observar el principio de paridad a la hora del nombramiento de los titulares de las dependencias de la administración pública del Estado. Toda vez que su observancia será obligatoria a partir de las elecciones del 2024, es decir, para el próximo gobernador o gobernadora, resulta necesario dar certeza jurídica de que no existan vacíos legales que pongan en riesgo su aplicación llegado el momento. Sin embargo, no nos quedamos solamente para ahí en incorporar el principio de paridad en la administración pública del Estado, sino también establecerles esta misma obligación a los gobiernos municipales. Es decir, que el principio de paridad también se observe en los gobiernos de nuestros municipios. Si bien es cierto, hoy tenemos 46 ayuntamientos paritarios y tenemos 14 presidentas municipales. Basta con echar una mirada y observar de que no están cumpliendo con el principio de paridad. ¿Sí? Se los tenemos que decir en la ley. Ni siquiera las alcaldesas están cumpliendo con el principio de paridad, excepto, insisto, excepto el caso de León. Entonces, es necesario que los municipios también observen este principio e incorporen a las mujeres en los espacios de decisión en la administración pública. Así es evidente la ausencia de mujeres. Entonces no podemos seguir dejando a la voluntad de los políticos y de las políticas la inclusión de las mujeres en los espacios de decisión, porque ya vimos que no la tienen, voluntad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en un país como el nuestro, con políticos y políticas como los nuestros, con partidos políticos como los nuestros? Pues a seguir conquistando derechos. Y los derechos se conquistan de distintas formas. Se conquistan tomando instituciones, se conquistan en la calle o se conquistan modificando las leyes. Es por eso que hoy la bancada feminista venimos a plantearles modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Orgánica Municipal con el objetivo de incorporar a las mujeres en los espacios de decisión, léase los gabinetes estatales y los gabinetes municipales. Incorporando a las mujeres en estos espacios se van a cambiar las agendas, se van a cambiar las prioridades, se van a cambiar también las perspectivas y por supuesto se van a cambiar los roles sociales impuestos. Seguramente en el largo plazo, porque esto es progresivo, se cambiará la cultura y estoy segura que también en el mediano plazo se estará cambiando la forma de hacer política y la forma de ejercer el servicio público. Es cuanto, presidente. Gracias, diputada.